propósito y no hay alteración, porque eres Él. Traté de encontrar ahí en las redes, y esa palabra, pues trayéndole un significado, es una predicación que quiere decir apasionante, una predicación arrebatador, está como sinónimo de conmovedor, una predicación que es asombrosa o palpitante, vibrante, emocionante, escalofriante también entra allí, estremecedor, impresionante, inquietante, bueno, sobrecogedor. Isaías capítulo 1, versículo 1 al 20. Es un buen capítulo, pero hasta el versículo 20, iglesia del Señor. Vamos a leer entonces, usted va a acompañar ahí Isaías 1, del 1 al 20. Amén. ¿Llegamos? ¿Estamos allí? Dice el Señor desde el versículo 1, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Versículo 2, oíd cielos y escuchad tú, tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Pregunta en el versículo 5, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Versículo 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra. Versículo 11, pregunta, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de muchos cabríos, ni de machos cabríos, perdón. Sigue preguntando ahí el Señor, versículo 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos,
yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, lavados y limpiados. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová, ¿lo qué? Lo ha dicho. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? ¿Cuántos bendicen su palabra? ¿Cuántos le dan gracias al Señor por su palabra? En la Nueva Traducción Viviente dicen: escuchen, oh cielos, presten atención, oh tierra, esto dice el Señor. Los hijos que crié y cuidé se han rebelado contra mí. El predicador aquí es el mismo Dios, es el mismo Señor. Por eso es una predicación conmovedora. Es el mismo que está generando este discurso a un pueblo, a una nación, como el pueblo de ¿qué? De Israel. Como hoy también leemos nosotros, después de ¿cuántos años? Más de 2000, aproximadamente más de 3000 años que fue escrito Isaías, amados hermanos, antes de Cristo. Esta palabra que fue el mismo Señor que predicó a su pueblo. ¿Quiénes son los oyentes? ¿Ah? Los oyentes. Y déjeme, voy aquí a tomar, tal vez haga uso de un comentario y tenga que leer un poco, pero a los oyentes tenemos varios oyentes, y dentro de esos oyentes, dentro de esas personas oyentes, están las primeras personas como con una religiosidad externa. Usted le puede colocar A o 1 o 2, perdón, o letras, bueno, como usted lo desee. Esos oyentes, personas con una religiosidad externa, versículo 11 y al versículo 15, amados hermanos. Dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy ¿de qué? De estos holocaustos. Era una gente que religiosa, una gente que ¿qué? Conocía los estatutos, conocía los mandamientos. Era un pueblo que conocía al Señor. Pero era un pueblo que se había alejado verdaderamente, sinceramente, de los mandamientos de Dios, y se había vuelto ¿qué? Un pueblo religioso. Cuando Cristo llegó aquí a la tierra, ¿qué encontró? Aparte de una nación pecadora, un pueblo muy religioso. ¿Y contra quién el Señor fue más sus enfrentamientos? Lo que nosotros vemos en los 4 evangelios. ¿Contra quién más? ¿Fue contra la misma gente pecadora, contra la gente necesitada? ¿Contra quién fue? Contra los mismos religiosos de aquel entonces. Esto para el Señor no fue nuevo, ya lo conocía, porque Él conoce los corazones. Cuando el Señor le preguntaban con esas preguntas para poderle corcharle, para poderle y traer justicia sobre él, y para poder hacer que la ley cayera sobre el Señor, estas personas lo hacían con esa intención. Ya Él lo sabía. ¿Por qué? Él ya lo había predicado. Él ya sabía con qué personas se iban a enfrentar cuando Él llegara aquí a la tierra, hermanos. Cuando naciera con el propósito que le envió el Señor nuestro Dios Todopoderoso. No solamente nomás venía con el plan de salvación, sabía que tenía que enfrentar a la gente religiosa. Y eso quedó escrito. Y está escrito para nosotros también, para la iglesia de hoy,
para la iglesia de todas las generaciones, amados, que han pasado antes de nosotros. Personas con una religiosidad externa que solo que el Señor en Mateo capítulo 23, vaya conmigo por favor. Mateo capítulo 23. No se vaya de Isaías, téngalo ahí. Versículo 28. Vemos allí en el capítulo 23 es algo aterrador como mismo Señor enfrenta y acusa, dice, a los fariseos y escribas. Pero el versículo 28 bueno, desde el versículo 25 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos ¿de qué? De robo y de injusticia. Fariseo ciego. Esas son palabras del Señor. Limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran ¿qué? Hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Y si usted ve, el Señor está diciéndole aquí de una manera tajante, hermanos, sobre no hombres pecadores, sino hombres religiosos, pero hombres extremadamente ¿qué? Religiosos, pecadores. Y si pudiéramos leer todo el capítulo 23, pues usted diría: uy, este Señor no tiene nada de misericordia. Nada, les está haciendo ver que su religiosidad es meramente ¿qué? Externa, iglesia. Y la iglesia de hoy debe cuidarse, porque los tiempos están cerca, sí, el fin de los tiempos. Pero ¿sabe? A la iglesia ha caído religiosidad, a la iglesia de todo el mundo, a la iglesia. No estamos hablando de la religión universal, no estamos hablando de esa religión universal, no estamos hablando de la que usted practicaba antes de Cristo, no, esa no es. Es que dentro de la iglesia de Cristo, hoy la religiosidad es evidente, hermanos. Dios conoce, Dios sabe si lo que estamos viviendo en nuestra vida cristiana, cada uno de nosotros, es externa o es verdadera. ¿Y sabe en qué momento se van a manifestar? Cuando nuestras obras sean puestas delante de Dios y Él las pese. ¿Sabe? Dentro de la iglesia hay mucho engaño, hermanos. Y la gente está viviendo una vida doble. Está viviendo una doble vida dentro de la iglesia. Se está engañando a los pastores, engañando a los líderes. Y creen engañar a Dios, pero Dios no puede ser burlado, iglesia. Quizá los únicos que se están engañando es esa clase de personas. Y Dios nos llama lo que Isaías, en esta visión, el mismo Dios le dice: oí cielos y escuchá tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Dios les dio todo, pero se rebelaron ¿contra quién? Contra el Señor.
El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Mire en qué posición coloca al pueblo de Dios. Los animalitos que uno puede decir que son los menos, que hacen caso, los menos obedientes, los menos más atalandrados, los que hay que acabestriarlos ahí para que puedan. Pero Dios utiliza este símbolo y nos hace esta similitud con unos animales que dicen que más son obedientes, más conocen el pesebre, más entendidos son que el mismo pueblo de Israel, que no entiende y que mi pueblo no tiene conocimiento. La segunda clase de oyentes son personas. Amós capítulo 5, versículo 21 y 23. Amós. Voy a buscarlo aquí en la Nueva Traducción Viviente. Amós capítulo 5, versículo 21 al 23. Aquí Amós capítulo 5, inclusive aquí el título es un llamado al arrepentimiento, pero el versículo 21 al 23, escuchen, dice: Señor, odio todos sus grandes alardes y pretensiones, la hipocresía de sus festivales religiosos y asambleas solemnes. No aceptaré sus ofrendas quemadas ni sus ofrendas de grano, ni siquiera prestaré atención a sus ofrendas selectas de paz. Fuera de aquí con sus ruidosos himnos de alabanza, no escucharé la música de sus arpas. Mire, lejos la iglesia no está lejos de eso, hermanos. Hay cultos súper especiales y le tienen nombres a esos determinados cultos, determinados servicios. Pero la religiosidad es evidente, hermano, y Dios está hastiado, cansado, harto en la palabra, en otras versiones, de todas sus fiestas, de sus reuniones, iglesia, de cada reunión. ¿Por qué? Porque la iglesia no está yendo a adorar al verdadero Dios como debe ser. Están adorando lo que no conocen. Están adorando lo que el mundo les está enseñando a adorar, porque hoy la iglesia está viniendo. ¿Con qué corazón? ¿Con qué actitud? ¿Con qué mente? ¿Amarás al Señor con todo tu corazón? ¿Con toda tu mente? Fueron las palabras del Señor. Oye, oh Israel, la iglesia está aquí para el Señor, o está aquí para alguien, o está aquí para beneficiarse y sacar provecho de algo. ¿Sabe? Líderes, pastores, Dios le habla a todos. No es solo la iglesia, mis amados hermanos, es a líderes, pastores, congregaciones enteras, hermanos, donde dice el Señor en el versículo 4: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. ¿Usted no cree que eso es lo que puede haber dentro de la iglesia hoy? Generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Personas corrompidas, hermanos, corrompidas por tanta cosa, corrompidas aún por otras doctrinas, porque cuando se habla de corromper ahí no es solamente nomás son personas que están viviendo una doble moral en la iglesia. Pablo tuvo que hacerlo y enfrentar
aquella iglesia de Corinto, donde se estaba permitiendo cosas, donde los líderes sabían, donde los diáconos sabían, amados hermanos, pero no se estaba ejerciendo la disciplina y la justicia de Dios en ese lugar, en esa casa. Y Pablo tuvo que llegar a poner orden en la casa de Dios por medio del Espíritu Santo de Dios. Si es necesario que el Señor llegue en estos tiempos a colocar orden por medio de su Espíritu Santo, hermano, es necesario que coloque orden en la casa de Dios. Sabe, en muchas casas, en muchos lugares, congregaciones, hermano, están viviendo de esta manera. Están siendo permisivos. Porque es el hermanito diezmador, entonces le permiten todo, hermano, lo que pueda hacer con las hermanas de la iglesia. Porque es el joven que toca bien el instrumento, entonces se le permite que esté con todas las hermanitas en la iglesia. Y son conscientes de lo que está pasando, iglesia. A la siguiente clase de oyentes, el cual el Señor les está predicando, son personas corruptas e inicuas. Versículo 5: ¿por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma, dice, y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Ve la clase de Dios, ve la clase de personas a las cuales el Señor se está, pero es dentro de la iglesia. Son aquellos hijos que Él mismo perdonó, rescató, lavó con su sangre y que hoy están dentro de la iglesia. Usted pueda decir: pastor, esta palabra, este mensaje no es para mí. Yo no soy así. Amados hermanos, solo Dios sabe cómo estamos viviendo cada uno de nosotros. Dios viene por una iglesia sin manchas, sin arrugas. Y quizá hay cosas en cada todavía uno de nuestros corazones, áreas. Amada iglesia, amados hermanos, donde Dios necesita ordenar, donde Dios necesita hablarnos así, de esta manera, donde Dios necesita ponernos a cuentas. Qué bonito hablar de prosperidad, qué bonito hablar de bendición, qué bonito, qué lindo es decir: Dios te va a levantar, y Dios te va a levantar, y sí, Dios te va a entregar esto, amada hermana, Dios te va a entregar esto. Y ahora se te van a abrir los cielos sobre usted. Y usted dice: wow, esa palabra, uy, qué bueno, cielos abiertos para mí. Uy, y vas a recibir mucha bendición esta semana, amada hermana, amado hermano. Y eso es lo que está la iglesia hoy escuchando. Mientras se mueve la corrupción y la iniquidad dentro de la iglesia, y la iglesia está cayendo en una situación, hermanos, más baja, y cada vez más baja y descontrolada. A la siguiente clase de personas que Dios les está hablando, el mismo Señor les está hablando, son personas que abandonan el camino de Dios. El versículo 2, nuevamente otra vez, dice el Señor: los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Son personas que han escuchado el evangelio, son personas que han recibido, son personas que han estado sirviendo aún en la iglesia, en la congregación. Son personas que han llevado 5, 10, 15, 20 años y hoy están abandonando el camino del Señor. ¿Por qué, amados hermanos?
¿Qué pasó en su caminar? ¿Qué pasó en su vida espiritual? Se confiaron, y por eso nosotros hoy no nos podemos confiar. Y por eso yo le digo a usted, hermano, esta palabra es para todos nosotros, porque no nos podemos confiar en el camino, hermanos. En nuestro caminar, sabiendo que vamos hacia dónde, hacia adelante, hermano, hacia donde Él nos tiene con pasos firmes. Sí, amados hermanos, pero no te puedes confiar en tu propio corazón, no te puedes confiar en tu propia justicia, no te puedes confiar en lo que está viviendo, en lo que está pasando alrededor de usted, que tal vez no hay problema, no hay dificultades. Entonces te confías, suelta la oración, suelta la palabra, suelta la meditación, suelta el estudio, y nos confiamos, amados hermanos. Y es cuando el enemigo está preparando, hermano, ahí la situación, hermanos. No nos podemos descuidar, iglesia. El contenido 2 de esta predicación, letra A, es: revela el pecado de toda una nación, de todo un pueblo. Amós capítulo 5 versículo 12. No sé si usted lo tenían allí. Léalo conmigo, por favor. Dice el Señor en Amós capítulo 5 versículo 12, y lo va en la Nueva Traducción Viviente. Lo dice así, de esta manera: pues yo conozco la enorme cantidad de sus pecados y la profundidad de sus rebeliones. Ustedes oprimen a los buenos al aceptar sobornos y privan al pobre de la justicia en los tribunales. Al pecado hay que llamarle por su nombre, iglesia. El pecado no tiene otro nombre. Si hay pecado dentro de la congregación, dice el Señor, el pecado, ¿qué? Es como la levadura y leuda toda la masa. Si estás jugando con fuego, iglesia, y yo no solo estoy hablando de una iglesia como hoy Nombre Resplandor, sino una iglesia que está allá afuera. Es la iglesia de Cristo, que es la iglesia que fue redimida por la sangre preciosa del Cordero en la cruz, que fue la iglesia rescatada de la muerte, de la condenación eterna, y que no está viviendo conforme a lo que el Señor nos enseñó, sino que es una iglesia que se ha alejado. Es una iglesia que ha abandonado el camino, iglesia. Es una iglesia que se ha apartado de los mandamientos, de los estatutos del Señor. Es una iglesia que no está caminando en fidelidad. Es una iglesia que está caminando en lealtad, primero con el Señor y con el lugar donde Dios le puso, aún con el ministerio que Dios te puso. Porque muchos se confían con el don, con el ministerio. Y el Señor les dijo a aquellos que se confiaron con el ministerio y el don: no los conozco, apartados de mí. Más bien, Señor, en tu nombre. Y ahí llegaron, y ahí van a llegar, amados hermanos. Eso va a ser una realidad. Muchos estarán en la presencia del Señor de esta manera, así. Pero Dios no quiere que estemos así, de esa manera. El día que estemos en la presencia del Señor, sea arrebatado, sea porque tenemos que morir, hermano, dejar este cuerpo, partir de esta tierra. Y que el día que partamos de esta tierra, hermano, podamos encontrarnos cara a cara con el Señor y no tener vergüenza. Sino: Señor, aquí está un siervo inútil. Aquí está una sierva, Señor. Tú me conociste mi entrar, mi salir. Un siervo inútil.
sierva inútil. Iglesia, Dios, si tiene que colocar en el contexto de la iglesia, porque al pecado hoy el mundo ya no le llama pecado. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en las leyes de los hombres? ¿Qué está pasando en los gobiernos? Pero ¿qué está pasando dentro de la iglesia? Es lo que Dios quiere. Es lo que Dios está hablando. Es dentro de la iglesia. Jóvenes, jovencitas, no te dejes arrastrar por el pecado. Huye. Huye, el Señor dice de las pasiones juveniles. Huye de aquello que te está arrastrando. Huye de aquello que está arrastrando tu vida, tu alma, que está controlando tu mente. Deja el pecado. Dejémoslo aquello, hermanos, que contamina. Dejemos aquello que está siendo abominable dentro de la iglesia, amados hermanos. Porque hay cosas que se ministran dentro de la iglesia y están siendo abominables, son abominación delante del Señor, iglesia. Tenemos que decirle al Señor, perdónanos, nos arrepentimos, iglesia, si algo está pasando. Y si Dios trajo este mensaje para hoy en estos tiempos, iglesia, es solo Dios quiere que te mires a usted mismo. No mire a su hermano, no mire el pecado de su hermano, no mire la paja de su hermano, amado hermano. No mire la condición. Oh, si hubiera estado aquí mi hermano en esa situación, uy, qué bueno que hubiera estado aquí, porque uy, es tremendito este hermano. Hermano, deje que el Señor hable a su vida. Dice, el contenido de esta prédica es: condena la justicia que se basa en una mera religiosidad. Capítulo 1 ahí, versículo 15 y 16 ahí de Isaías. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, lavados y limpiados. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, dice el Señor. ¿Usted no cree que esto es para la iglesia? Cuando el Señor dice que quitemos toda iniquidad de nuestros corazones, ¿es que será que todavía hay iniquidad dentro de la iglesia? ¿Todavía dentro de la iglesia se está haciendo lo malo? Hace 8 días o hace 15 días hablábamos algo parecido y les colocaba yo en la mesa a los jóvenes, a los muchachos. No les voy a predicar yo, ustedes mismos van a ser conscientes, van a ser reflexivos ahí sobre esta palabra. Y 3 grupos coordinaron, hermano, y acordaron que era verdad, hermanos. Que esto no solo se está viviendo en el mundo, sino dentro de la iglesia, hermano, donde hay envidia, celos, arrogancia, tantas cosas que dañan, tantas cosas que se mueven dentro de la iglesia, amados hermanos. Y que esto no agrada al Señor, que esto ensucia, hermanos, que esto molesta al Señor, que esto desagrada al Señor. Y yo lo que estoy hablando aquí se lo digo con todo el temor, hermanos. Preguntémosle a Dios cómo está recibiendo nuestra adoración. ¿Cómo está recibiendo nuestra oración, nuestras manos cuando se levantan en este lugar, hermanos? ¿Será que Él está ocultando su rostro más bien? Porque dice, Señor, así multipliquen la oración. De injusticia, dices, llenas están de sangre, de injusticia. Y no es que usted diga, uy, Señor, yo no he matado a nadie. No, claro, no. Pero hay manchas. Tus manos están manchadas. Tu corazón está manchado. Mi vida puede estar manchada. ¿De qué cosas?
¿Qué cosas he dejado entrar a mi mente? ¿Qué cosas he dejado entrar a mi corazón? ¿Qué cosas están ministrando a mi vida, hermanos? ¿Es la palabra que verdaderamente está ministrando a mi vida? ¿O es la palabra del mundo? ¿O es la palabra de mi amigo? ¿O es la palabra del vecino? ¿Es la palabra del hermano? ¿O es la palabra del Señor que está ministrando verdaderamente mi corazón? Y es la que está edificando mi vida en el Señor. ¿Qué está edificando tu vida? ¿Con quién te estás encontrando? ¿Con el Señor? O perdóneme que le diga, o con otra persona. Pero muchos quizás dentro de la iglesia no están teniendo un verdadero encuentro con el Señor, porque están afanados, están cargados, están con problemas, están con dificultades. Llegaba el Señor a la casa de María, Lázaro y Marta, y lo que encontraba era ¿qué? Un corazón sediento, un corazón que quería estar allí con Él, un corazón que soltaba, no importa lo que estaba haciendo en ese momento, pero también encontraba un corazón afanado, un corazón turbado. ¿Será que hay dentro de la iglesia corazones que están turbados, iglesia? Que están afanados. Y no venimos a una plena adoración. Y esto hace, hermanos, que la adoración, Dios diga, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. El contenido de esta predicación, numeral C, es exhortar al arrepentimiento y a la conversión. Versículo 16, versículo 17: lavados y limpiados, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, iglesia, mi iglesia. Eso es lo que le dice el Señor a la iglesia. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Dios está exhortando al arrepentimiento y a la conversión, pero a un verdadero arrepentimiento y a una verdadera conversión, iglesia. Porque Dios se cansó de personas que no están verdaderamente arrepentidas dentro de la iglesia y están dentro de la iglesia. Gente que está al lado suyo, gente que se sienta y no están verdaderamente arrepentidos, amados hermanos. Porque están viviendo como quieren vivir. Dios nos llama a hacer el bien. ¿El bien qué? En Él. Hacer justicia, iglesia. ¿Cuánta injusticia se ve dentro de la misma iglesia, amados hermanos? Uno dijera, uy Señor, wow, ¿no se ve dentro de la iglesia? Cuando no se tiene ayuda con aquel huérfano, con aquella viuda. Cuando se pasa por alto, hermanos, la injusticia dentro de la iglesia. Exhorta al arrepentimiento y a la conversión. Amós capítulo 5, versículos 14 y 15. Y cuando quiera usted puede leer en su casa todo el libro del capítulo 5 de Amós, llamados al arrepentimiento, dice el Señor allí en la Nueva Traducción Viviente. Versículo 14: hagan lo bueno y huyan del mal para que vivan. Entonces el Señor Dios de los ejércitos celestiales será su ayudador. Así como ustedes han dicho, odien lo malo, dice el versículo 15, y amen lo bueno. Conviertan sus tribunales en verdaderas cortes de justicia. Quizás el Señor Dios de los ejércitos celestiales todavía tenga compasión del remanente de su pueblo. Mire, yo no soy quien para juzgar en esta noche. Yo no estoy aquí para juzgar, estoy aquí solo. He traído este mensaje. Yo no soy aquí quien para juzgar a pastores, líderes.
Pero pastores necesitan administrar justicia dentro de su iglesia. Si no lo hace, Dios lo va a hacer. Y yo no estoy hablando de mis pastores, con todo el respeto que les tengo y los aprecio, porque son hombres que se conducen en el temor del Señor. Pero esta palabra está siendo también grabada para muchos pastores, donde no están haciendo lo que Dios les mandó a hacer dentro de la iglesia y no están administrando justicia dentro de la iglesia. No necesitan ser hombres de justicia, hombres pasados por título, no. Es la justicia de Dios, es la justicia que tiene que ver con el reino de Dios, es la justicia que tiene que ver con el pecado, hermanos. Que cuando hay que disciplinar, hay que disciplinar. Que cuando hay que sentar, hermanos. Que cuando hay que hablar al pecado como es, hay que llamarlo como es, amados hermanos. Que cuando se levanta la calumnia dentro de la iglesia, hay que poner, hermano, en el contexto aquellos, amados hermanos. Porque esto no le agrada al Señor. Porque esto es abominación ante el Señor. Porque esto, hermano, de verdad, si cierra los cielos, amados hermanos, y aparta a Dios sus ojos de la iglesia, del culto, del servicio, la adoración de ese tiempo. Por eso le digo, yo no estoy aquí para juzgar a nadie ni sentarme como juez aquí, solo estoy predicando esta palabra, amados hermanos, lo que el Señor mismo predicó a un pueblo que Él mismo escogió, que Él mismo levantó, que Él mismo rescató, como hoy es la iglesia también en estos últimos tiempos. Y el contenido, los dos últimos para ir terminando, dice: ofrece una nueva gracia a los arrepentidos. Versículo 18, ofrece una nueva gracia a los arrepentidos. Porque a pesar de que el Señor coloca en contexto la iglesia como estaba, amados hermanos, siempre hay esperanza. Siempre Dios nos tiende la mano. Él no cierra, aparte de que puede sí esconder su rostro, pero Él puede oír, amados hermanos, nuestra oración. Y cuando hay un corazón contrito y humillado, cuando hay un corazón que se arrepiente, cuando Él está extendiendo hoy gracia y misericordia, y nosotros hoy nos acogemos a esa gracia, a esa misericordia, y le decimos: Señor, nos arrepentimos de verdad. Señor, está pasando muchas cosas dentro de la iglesia. Señor, está pasando esto dentro de la iglesia. Señor, esto y esto y esto, y esto no puede ser dentro de la iglesia. Basta ya estar hablando del hermano. Es horrible, amados hermanos. Basta estar hablando del líder, basta estar hablando. No sabe cuánto acarreas sobre ti, iglesia. Pero Dios ofrece una nueva gracia a los arrepentidos. Venid luego, versículo 18, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Ve usted allí esa gracia de Dios? Aquellos que dicen: sí, yo me arrepiento, yo he hecho cosas y estoy haciendo cosas dentro de la iglesia. El pastor no se da cuenta, el líder no se da cuenta, el ministerio no se da cuenta, pero estás afectando ahí, aunque no quieras, el ministerio alrededor tuyo. Lo estás afectando con tu pecado, con tu situación, con lo que estás viviendo, iglesia. Pero hoy Dios ofrece gracia para aquellos que le dicen: hoy Dios, me arrepiento, hoy Dios. Pero también dice en este contenido, y es el número, el punto E, numeral punto E, el último punto dice: adviertes seriamente sobre los peligros si rechazas esa gracia.
Versículo 19 y 20: si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Mire, esto es para el que quisiera, para el que quiera y para el que quiere oír. Porque para el que ha cerrado sus oídos y dice: esta palabra no es para mí, esta palabra no es para la iglesia. Hoy no estamos viviendo en la iglesia. No, la iglesia está viviendo hoy en la prosperidad. La iglesia está viviendo hoy en el éxito. La iglesia está viviendo en el mejor tiempo de los tiempos. La iglesia está viviendo en un avivamiento. La iglesia está viviendo, la iglesia está florecida. No te equivoques con la iglesia grandes. No te equivoques con los grandes monumentos. No te equivoques con las grandes asambleas. No te equivoques con los grandes instrumentos o con los grandes músicos, los grandes salmistas que están dentro de ese lugar, debajo de ese sitio. Lo que mueve a Dios es nuestra obediencia, iglesia. Y es lo que Dios quiere de una iglesia: que le obedezcamos, que le obedezcamos. Y si hoy le obedecemos, amada iglesia, entonces Él nos atenderá, Él nos recibirá nuevamente otra vez. Versículo 20: si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. Esto lo dice el Señor, amados hermanos, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Padre, te bendecimos en esta hora. Yo le pido, le ruego a usted que se coloque sobre sus pies. O si quiere por un momento ahí ponerse de rodillas, no sé. Y si pudiéramos decirle al Señor en esta noche, como el salmista le dijo: Señor, examíname y ve si hay camino de perversidad, si me estoy apartando. Si estoy siendo rebelde, Señor. Si estoy haciendo las cosas que te desagradan. Y arrepentámonos, iglesia. Dios quiere arrepentimiento hoy en esta noche, iglesia. No sé, allá en tu casa, del lugar donde nos estás escuchando y has escuchado esta prédica, has escuchado esta palabra. Hoy te dice el Señor: arrepiéntete. Ministro, servidor, líder, deja tu pecado, deja tu doble vida, apártate, porque encontrarás misericordia y gracia nuevamente. Perdónanos, Señor. Y te pedimos perdón, Señor, por nuestra desobediencia, por nuestras actitudes, Señor, por nuestras inconformidades, tal vez en este lugar. Decimos muchas veces: no estamos de acuerdo con esto, no comparto esto. Dios te está escuchando allí. Donde hay hipocresía, pero apartémonos, hermanos, de toda religiosidad y dile al Señor: aquí estoy. Perdona tanta injusticia dentro de la iglesia, Señor. Perdona cuando no se le atiende al huérfano y mal vez se le atiende al rico, al que tiene dinero y se le da.
más. Perdona cuando no se atiende a la viuda, Señor. Cuando no se hace justicia. Cuando no se hace lo que es bueno, lo que es agradable delante de usted dentro de la iglesia, Señor. Cuando estamos viviendo una vida, Padre, como queremos vivir. Y venimos a este lugar tal vez quizás a levantar manos, un cántico, pero no se quiere salir de esa vida, no se quiere dejar esa vida. Arrepentimiento, amados hermanos. Por favor, Señor, cambia nuestras vidas y limpia la iglesia, Señor. Hoy morimos a nuestro yo, a todo orgullo, a toda vanagloria, Señor, que no te gusta. Hombre vanaglorioso dentro de la iglesia, hombre orgulloso dentro de la iglesia. Hay arrogancia dentro de la iglesia, Señor. Hombres arrogantes, mujeres arrogantes dentro de la iglesia, Señor. Hombres que están consintiendo el pecado dentro de su iglesia, Señor. Hombres que están viviendo, y mujeres, una vida inmoral, Señor, dentro de la iglesia. Limpia, Señor. Límpianos hoy más y más. Y purifica la iglesia, Señor. Que venga tu palabra como fuego purificador, Señor. Tu palabra como martillo. Y quebranta todo lo que está allí, Señor. Porque quieres o no quieres, como lo decías allí, quieren volver otra vez. Pueblo rebelde. Quieren otra vez que sean volver a ser castigados. Y eso es lo que no quiere, Señor. Y no solamente castigados, sino apartados eternamente de usted, Señor. Eso es lo que está diciendo hoy a la iglesia. Arrepiéntete, porque si no oyeres, si no quisieres, espada vendrá sobre tu vida. Lejos estén de nosotros los sacrificios, Señor, porque aman la obediencia, Padre. Y limpia la casa, Señor. Trae orden a la casa, Señor. Y haznos una iglesia, Señor, sin mancha y sin arruga, oh Dios. Y una iglesia valiente que ha triunfado sobre el pecado, que ha triunfado sobre la maldad, que han sido verdaderos hijos de Dios, nacidos de nuevo, cambiados por usted, Señor. Una iglesia nueva, una iglesia verdadera, una iglesia que lo tenía todo, Señor, como dice usted en el último libro, Padre, a estas iglesias que lo tenían todo, eran ricos, pero eran miserables porque no tenían nada, oh Dios. Por favor, Señor, amado hermano, no aproveche este tiempo. No desaproveche este tiempo y póngase a cuentas con el Señor, jóvenes. Y gracias por tu perdón, Señor. Gracias por hablarnos. Porque te quieres gozar en medio de tu pueblo. Porque tus ojos están atentos y tus oídos atentos a la oración de un pueblo que hace caso, Dios, que obedece, que no juega con el pecado, Dios, que se aparta de la maldad, que ama la justicia, Señor, que es amante de lo bueno, de lo correcto, Señor, que son sinceros delante de ti cuando pecamos y somos sinceros y no queremos ocultar el pecado. No queremos disfrazar el pecado, Dios, sino que hemos pecado cuando hemos pecado, Dios, y venimos delante de ti y no nos confiamos en nuestras fuerzas, ni en nuestros dones, ni en el ministerio, ni en el servicio, Dios, sino que nos ponemos cada día, cada momento a cuenta contigo, Dios,
para poder estar ahí delante de tu presencia, Señor, y tú nos aceptes y tú nos recibas, y pueda haber agradable sonrisa como lo había con tu Hijo, contentamiento, Señor. Quizá eso no lo hay en muchas iglesias, el contentamiento tuyo, Señor, pero eso es lo que quisiera usted, agradarse de la iglesia, oh Dios, de una iglesia que te ama en verdad, de una iglesia que te sigue en verdad, Señor, de una iglesia que está esperándote, oh Dios, una iglesia por el cual usted viene, Señor. Recibe toda honra, gloria y alabanza, Señor. Padre, gracias por tu pueblo en esta noche. Y gracias por perdonarnos, oh Dios. Nos vamos de este lugar, Señor, sabiendo de que es necesario estar delante de usted, Señor, como quiere que estemos, oh Dios. Y gracias, oh Dios, en el nombre de tu Hijo amado, Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, recibe toda honra, gloria y alabanza, Señor. Amén. 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 Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga.